mensaje que se dio hace 2000 años, darlo hoy con el mismo impacto que tuvo en aquel entonces, pero con estrategias diferentes. Saben ustedes que cada generación, de alguna manera, es diferente a la otra. Y los millennials se caracterizan por un sinnúmero de cosas que ustedes ya saben, porque ustedes son parte de esa generación. El millennial es de por sí dudoso, nada lo cree, todo lo examina, todo lo busca. No tan solo eso, es ñoño, es muy sensible, pero al mismo tiempo tiene un gran alto grado de lo que es una buena moral. Así que yo les aconsejo que todo lo que se dé aquí, usted lo escriba y que eso forme parte de su día a día. Porque no es evangelizar por evangelizar, es ser efectivo en lo que uno hace. Amén. Evangelismo no es tan solo dar un mensaje, es educar. Y para usted educar, la gente debe de desaprender manías que el sistema le ha dado. Ministerio para Cristo, por eso se desarrolla en las universidades. Porque en las universidades usted va, entiendo yo, no a jugar dominó, como muchos van, no a hacer coro, sino a prepararse y a aprender. Pero en ese sistema de aprender, en ese peregrinaje de aprender, hay cosas que usted aprende que lamentablemente no van de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces por eso uno evangeliza, porque uno educa y uno saca lo que es cultura y entonces uno habla de lo que es realmente importante, que es el evangelio y es el mensaje de Cristo. Así que una vez más le digo que este taller impacte su vida para que luego de que usted salga de aquí usted pueda impactar a los que están allá afuera. Amén. Que el Señor le bendiga y que siga la persona con el mensaje. Dios le bendiga mucho. ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué compartimos la palabra de Dios? ¿Por qué seguimos predicando el mensaje de salvación que también nos predicaron a nosotros? A veces realizamos estas actividades de manera cotidiana sin preguntarnos cuál es el propósito el cual lo estamos haciendo, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo, qué queremos lograr a través de esta actividad. Y bueno, pues para hablarnos de estas cosas y creatividad también, dinámicas, maneras de cómo nosotros lograr llevar este mensaje luego de que conozcamos el propósito para el cual lo hacemos, vamos a recibir a una joven que ha estado en el ministerio desde 2012, Ministerio para Cristo desde sus inicios, y también es egresada de Jucum. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Lucy Pellegrín con nosotros. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. ¡Una bulla! Bien, agradecido. Bueno, como dijo Laura, por la gracia y la misericordia del Señor, cuando yo entré a PEC, lugar que yo no pensaba entrar, el Señor me dio la oportunidad de encontrarme con unos jóvenes que se sentaban en la casona de APEC a estudiar la palabra entre ellos y cantaban entre ellos. Y entonces un día ellos estaban cantando y yo fui donde ellos y me reuní, me senté. Y así se inició la célula de APEC en el 2012. Y para mí eso, o sea, Ministerio para Cristo definitivamente me ha cambiado la vida. Yo no sé qué hubiera sido de mí. O sea, yo no tengo, miren, yo le voy a ser muy sincera. Yo sé trabajar, yo estudio publicidad, yo sé diseñar, yo sé publicidad, pero yo no tengo memoria de la universidad, yo tengo memorias de la célula en mi cabeza. Porque fue algo con tanto peso en mi vida, que de verdad ocupó, yo digo que la mayor parte de cosas en mi cerebro. O sea, yo creo que yo trabajo como por intuición, por guía del Espíritu Santo, y le estoy siendo muy sincera. Si usted me pregunta, una clase de tal profesor, sí, ese profesor, yo recuerdo alguna cosa de él, pero no mucho. Pero mi memoria está totalmente, Ministerios para Cristo, nosotros sentados en el suelo de la casona, compartiendo la palabra, recibiendo palabra, dando palabra de vida a otros también, y ha sido una bendición. Gracias al Señor. También en Ministerios para Cristo conocí a mi futuro esposo. Señores, pasan muchas cosas en la célula. Emilio Irizarry, que una vez estuvo aquí compartiendo una charla también, él es de la célula de INTEC y yo era de APEC, y un día me dijeron, mira, él me reunió en una casa, entonces yo lo conocí a él. Ese día él me hizo mucho bullying, o sea, para nada, él era mi amigo de los niños,
pero un día el Señor depositó una semilla en el que hoy está creciendo y germinando. Y de verdad, vayan a sus células, señores, a predicar y a compartir. Que lo demás por añadidura. Y lo demás viene por añadidura. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este chance que tú me das de compartir tu palabra. Te pido, Dios eterno, que tú uses como instrumento para tu gloria, Señor. Yo no puedo hacer nada, yo no puedo cambiar la vida, pero tu Espíritu Santo sí lo puede hacer. Padre, yo te pido que deposites pasión en los corazones, que tú abras el entendimiento y los ojos y que nosotros podamos ver y entender que la gran comisión, Señor, está frente a nosotros, que la misa es mucha y los obreros son pocos y que tú quieres, Señor, que podamos a tiempo y fuera de tiempo compartir tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿por qué evangelizamos? Alguien levante la mano, por favor, porque eso, cuando me lo pusieron en la pregunta, yo digo, ¿en serio? Está bien. ¿Por qué evangelizamos? Levantando la mano. Usted, ¿no? Primeramente, el mandato de la evangelización es un mandato de Cristo, y de hacer discípulos, bautizándolos en todas las naciones, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es un mandato que viene obligado. Exacto. Nosotros evangelizamos porque es un mandato. Jesús, Dios, Cristo, no pregunta en la palabra, ¿tú quieres ir por todo el mundo y predicar el evangelio? Dice ir, o sea, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Eso quiere decir que el que no está evangelizando está en desobediencia. Sí, porque uno por lo general agarra los mandamientos, no matarás, no, yo no mato, yo no miento. Si tú desobedeces otros mandamientos del Señor, tú también te desobediencia. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tener pendiente. Eso es un mandato igual que los demás de la palabra, para regular la vida, el comportamiento, para tener buena relación los unos con los otros. Nosotros tenemos la necesidad de evangelizar, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. A unos el Señor les da el chance de estar aquí en Dominicana, a otros el Señor les da el chance de ir a otras islas, a otros Dios les da el chance de ir a las naciones a compartir el evangelio. Pero no importa en qué lugar, en qué contexto tú te encuentres, tú necesitas compartir a Jesús. Y algo que el Señor me ministraba este lunes en mi devocional, en 2 Corintios capítulo 5, si no mal recuerdo, que dice el mandato del Señor de que nos reconciliemos, que nuestro trabajo es reconciliar al mundo con Cristo. Pero yo quiero decirle algo muy, muy en serio, que quiero que me presten mucha atención. ¿Cómo nosotros reconciliamos al mundo con Cristo si muchas veces nosotros mismos no nos hemos reconciliado con Dios? ¿Cómo si tú tienes problemas con tu mamá, por un ejemplo claro, tienes problemas con tu mamá y tu mamá tiene que decirle algo a tu hermanito, pero que tú tienes la información, o sea, tú le tienes que decir algo a tu mamá para que ayude a tu hermanito? ¿Cómo tú vas a comunicarte con tu mamá para que ayude a otra persona? Si ustedes tienen un pleito, es como cuando los padres están molestos, que los padres le preguntan, mira, dile a tu papá que se va a cenar, y el papá sentado ahí. Eso es lo que sucede cuando nosotros primero no estamos reconciliados con el Señor. Hay una interferencia. Entonces, y este mensaje también lo compartí en un congreso de hijos de pastores el martes. Yo lo digo por mi experiencia propia, mi idea no es juzgar a nadie, porque la Biblia ya lo hizo todo, ya la palabra ya pone todo en orden. Pero nosotros necesitamos reconciliarnos con el Señor. Quizá muchos de los que están aquí han dejado su vida devocional, quizá muchos de los que están aquí han dejado de orar, quizá tienen asuntos pendientes, tienen cosas que confesar, necesitan ayuda de alguien para salir de una situación. Resuelva todo eso. Cuando tú comiences a alinear tu vida personal con el Señor y el Espíritu Santo te va a guiar a cómo hacerlo, todas las demás cosas van a fluir. Todas las demás cosas van a ir fluyendo. Entonces, ese es mi consejo en primera instancia en esta tarde, de que usted hable con el Señor y le pida ayuda. Aquí ninguno somos superhéroes. Aquí ninguno tenemos todas las capacidades, o sea, nosotros somos seres totalmente imperfectos, pero con un Dios perfecto, lleno de gracia y de favor para nosotros.
Así que cuando tú tengas una situación, no te alejes de Dios, acércate. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos la mala costumbre de ir donde otro o donde otra persona antes de ir a la presencia del Señor. Tu primera opción debe de ser ir a la presencia del Señor. Y yo creo en la consejería, yo creo en los pastores, yo creo en los amigos, yo creo en la gente que Dios pone a tu alrededor para guiarte. Yo creo en el liderazgo totalmente, en la sumisión, en la obediencia, yo creo en todo eso. Pero lo primero que tú tienes que ir a hacer antes de hablar con cualquier persona es ir a tu habitación, tú te sientas, te arrodillas como tú quieras, pero sé muy sincero con el Señor. Sé muy sincero con Dios y dile, Señor, yo estoy aquí y tengo este problema, esta situación. Y Dios te va a guiar, Dios te va a dar palabra, Dios te va a responder, porque Dios tiene boca y habla. Así que ese es mi consejo. Entonces, mi amiga Laura, por favor, ok, genial. Entonces, por eso evangelizamos, cerrando paréntesis. Gracias, Laura. Por eso evangelizamos, porque es un mandato del Señor y todo el que no hace el mandato del Señor está en desobediencia. Nuestra primera técnica de evangelismo es nosotros vivir la palabra de Dios. Dice la palabra que ellos van a creer que tú eres Cristo cuando nosotros nos amemos los unos a los otros, cuando nosotros demostremos con nuestros actos, con nuestra vida, que nosotros nos amamos. Y un testimonio muy interesante que tengo es que una vez nosotros estábamos evangelizando en otra nación, con el grupo de Jucún, y la gente se sorprendía tanto de la forma en la que nosotros nos tratábamos. O sea, nosotros no le voy a decir que no tenemos inconveniente, que no tenemos diferencia, pero el trato personal de los unos con nosotros, a la gente le ministraba de una forma. O sea, nosotros sentados en una mesa comiendo, chechando, o sea, ese simple hecho de la unidad, del acuerdo, ministraba a la gente y la gente, wow, ustedes sí son diferentes, ustedes se tratan diferente. Y esa es una de las cosas que nosotros muchas veces ignoramos, que la gente nos está mirando y con nuestra forma de vida, con nuestro comportamiento, nosotros también predicamos el Evangelio. Así que esto va muy de la mano con lo de la reconciliación, de que nosotros tengamos todas nuestras cuentas alineadas con el Señor y como nosotros estamos viviendo la palabra, como nosotros estamos honrando a Dios en nuestra vida personal, eso va a dar fruto y la gente que nos ve, la gente que nos escucha, va a preguntarse, wow, ella tiene algo diferente, él tiene algo diferente, yo quiero ser como él. ¿Por qué tú eres así? ¿Usted no le ha preguntado eso? Cuando tú no actúas igual que los demás, ¿por qué tú eres así? Wow, tú sí eres paciente, que sí, ok. Es el momento perfecto para decirle, wow, es que tú no sabes quién vive en mí. ¿Qué es eso? Entonces, vamos, evangelismo creativo. ¿Right? Pues después de ok, evangelismo creativo es una presentación de Jucún, chulísima, medio larga, pero es genial. Entonces, los 3 pasos. Bueno, como le dije, Marcos 16:15, les digo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El evangelismo no es trabajo de una sola persona, es un mandato para todos, para los pastores, para los líderes, para los miembros normales, entre comillas, que yo no creo en eso, pero para todo el mundo. Muchas veces no tenemos corazón para el perdido, y yo sé que a todos nos ha pasado que no han tocado el vidrio del carro o alguien nos pidió dinero en la calle y nosotros seguimos de largo, porque nos hemos vuelto tan insensibles. Porque han pasado tantas cosas, o sea, hace un tiempo había, yo creo, no sé si era aquí mismo en la noche, en qué calle, un tipo que se amarraba el pie y estaba como así, entonces pedía dinero y un día lo descubrieron, eso salió en la noticia y de todo. O sea, ese tipo de cosas, del engaño de la gente, nos ha insensibilizado y por eso muchas veces nosotros no tenemos el detalle de detenernos, quizá cuando estamos en la fila del banco o haciendo cualquier cosa cotidiana, detenernos y decir, wow, déjame aprovechar este chance y hablar con esta doña que está frente a mí y decirle cómo se siente, doña, y cómo le va en la vida. Mire, a mí me va bien, el Señor me ha ayudado, pero mira, ahora mismo yo estoy pasando una situación, pero yo tengo mucha fe de que Dios me va a ayudar. O sea, ese tipo de cosas sencillas nosotros necesitamos practicarla a diario, o sea, es un granito de arena. Yo sé que las actividades evangelísticas son chulísimas, tú pararte con el semáforo, había algo chulísimo que están haciendo aquí con cajas que formaron una cruz,
una cosa aperísima. Ese tipo de actividades son chulísimas, pero no todos los días tú puedes tomarte 4 horas de tu día para pararte en un semáforo para evangelizar. Pero sí todos los días tú te montas en el metro, todos los días tú tienes contacto con la gente de tu trabajo, todos los días tú hablas con el vecino, tú ves a alguien en la calle que tú con un simple Dios te bendiga, o cómo te sientes, cómo te amanece. Los buenos modales, señores, ese es el real truco. Buenos días, ¿cómo se sienten? Dios le bendiga. Con eso, manito, puede estar quien sea en ese salón donde tú entraste entruñado. Se le quita el truño porque tú le estás diciendo buenos días, le estás diciendo Dios le bendiga. Y con eso tú le estás diciendo, mira, a mí no me importa que yo tenga la cara como un perro, yo te estoy diciendo que tú tengas buenos días, que tú eres bien, que yo sé que tú tienes un día malo, pero tú eres leve, no te preocupes, manito. O sea, con esos simples actos, nosotros podemos compartir a Cristo. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón. El evangelismo es un estilo de vida y no un programa o un ministerio de la iglesia. Evangelizar es el acto de predicar el evangelio de Jesús, es decir, difundir tu fe. Y para esto, nosotros lo podemos hacer de diferentes maneras. Como le digo, los actos sencillos diarios, una campaña evangelística, con el simple hecho de tú decirle a una gente, mira, la Biblia dice que los que esperan en Jehová no serán defraudados. Con eso tú estás evangelizando porque tú estás compartiendo lo que tú crees. Con eso, simplemente tú estás compartiendo tu fe, con eso se está evangelizando ya. ¿Qué viene a tu mente cuando te dicen evangelismo? Levantando la mano, por favor, necesito 5 voluntarios. No se maten. Uno no obedece. ¿Qué viene a tu mente? Siendo sincero, aquí no estamos de que haciendo culto ni nada de eso. Siendo sincero, cuando te dicen evangelizar, ¿qué viene a tu mente? Hablar de Jesús. Hablar de Jesús, un tratado genial. ¿Qué más? Hablar de su amor. Genial, ¿qué más? Juan 3:16. Que lo que yo tengo es tan bueno que te lo regalo. Muy bien, excelente. Orar por los demás. Orar por los demás, muy bien. Genial. Ok, un gran porcentaje de las personas de la iglesia no han alcanzado a nadie para Cristo. ¿Por qué? Le voy a dar un ejemplo. Yo era una persona, normal, bien, que yo iba a mi iglesia y todo eso, mis actividades, en el trabajo en el grupo de alabanzas, y nada, mi trabajo en el grupo de alabanza. Entonces, el evangelismo para el grupo de evangelismo, claro. O sea, son ellos los que están encargados de ir a la calle, son las doñitas que tienen que levantarse temprano para regar tratados. Así nosotros pensamos. Levanta la mano el que ha pensado así. Señor, perdóname, Señor, perdóname. Ven como, o sea, yo creo que es una cosa tan diabólica, madre. Porque lamentablemente el sistema ha segmentado todo de una forma. El grupo de evangelismo, el grupo de adoración, el grupo de los niños. O sea, que tú, si tú tienes un ministerio, tú no puedes trabajar en el otro. Porque tú tienes tu ministerio y tú estás haciendo lo tuyo, que los otros se encarguen de eso. Eso es del diablo. Porque ¿cómo se llama eso? División. Yo no estoy diciendo que los ministerios son del diablo, sino esa forma de pensar de que los otros, porque están en un lugar, tienen que hacer su trabajo, tú vas a hacer el tuyo porque tú estás haciendo el tuyo. Eso es muy peligroso. Porque la palabra dice que el cuerpo de Cristo es uno solo. ¿Y cómo tú le vas a decir a los ojos, mira, yo no te necesito? ¿Cómo tú le vas a decir lo que yo tú no necesitas? O sea, nosotros necesitamos los unos a los otros. Y yo entiendo eso, que cada uno cumple su función, pero somos un cuerpo. Y si los ojos no te avisan que hay un palo ahí en el medio, todo el cuerpo va a sufrir. Así que, sáquense eso de la cabeza, hagan así, simbólicamente. Yo me saco eso de la cabeza. Soy el cuerpo de Cristo. El temor es una de las cosas que muchas veces nos impide compartir el evangelio, al ser rechazados. ¿A cuánto lo han rechazado por compartir? Dios te bendiga a todos. Perder nuestra reputación,
que quizá la gente dice, wow, ella es una muchacha muy inteligente, le va muy bien en el trabajo, ella es muy aplicada, pero ay Dios, ella cree en Dios, ella cree en esa gente que Dios salva, de que Jesús vino, eso como que no está de nada por ese tipo de cosas. Y por no evangelizar correctamente también muchas veces queremos tener. Pero más adelante vamos a ver que hay muchas formas de alabar, Señor. Ok. Creativo. ¿Qué significa la palabra creativo? Nuevo, novedoso, llama la atención y fuera de lo común. Eso no hay que explicarlo mucho. Mi palabra es la misma, pero los tiempos han cambiado, como dijo nuestro líder Gio. Mateo 5, de 15 al 16. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Haga brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nosotros no podemos seguir corriendo, señores. Cristo viene pronto. Y quizá eso ustedes lo oyen como un cliché, quizá tu abuela todavía lo dice mucho. Señores, no es relajo, Cristo viene pronto. Y algo que me gusta mucho que dice mi pastor es que la Biblia es el mejor periódico del mundo. Porque todo lo que dicen los periódicos de hoy y lo que van a decir los de mañana, la palabra lo dice, no habrá hijos para padres, para hijos. La gente en buen dominicano se va a virar los unos contra los otros, o sea, la Biblia no habla claro. Entonces nosotros no nos podemos seguir escondiendo, no hay excusas. Todos nosotros tenemos la oportunidad en algún punto de nuestro día donde podemos hablar del Evangelio y compartirlo con una persona. Y si ustedes se detienen en este texto, va conectado con lo que comentaba ahorita de nuestras buenas obras, de nuestro comportamiento. Cuando la gente ve nuestro comportamiento y se da cuenta de que nosotros somos cristianos, alaban al Señor. Y dicen, wow, de verdad, Dios vive en ese muchacho, porque mira cómo no le dio una galleta a ese tipo cuando le habló de esa manera. Loco, yo le hubiera dado una galleta si me habla así a mí. Cuando tú te detienes y no actúas como los demás, y tú decides seguir la palabra del Señor, dejarte guiar por el Espíritu Santo, los demás van a decir, hey, ese Dios que él tiene de verdad, ese Dios que ella tiene de verdad, porque si me hubieran dicho eso. Continuamos. 3 pasos súper simples para el evangelismo personal. ¿Cómo comunicar? ¿Cómo compartir el mensaje y cómo obtener una respuesta? Estos 3 mensajes. ¿Cómo comunicar? Ok, ahí. Dice, es el tratar entre 2 personas de palabra por escrito y mediante un código común. Es efectiva la comunicación cuando el mensaje que se pretende enviar llega al receptor de la manera más similar posible a la idea que quiso expresarse. O sea, hable claro. Esto me acuerda a un muchacho de las redes sociales, todo el mundo sabe quién es Félix Aquino, ¿verdad? O sea, él evangeliza de una forma bien interesante, ya que estamos hablando de millennials también, aquí todos somos millennials, aunque hay algunos disfrazados con su edad que parecen menores, pero los estoy observando. Félix, el ejemplo de Félix, quizás hay mucha gente que no le gusta, ¿verdad? Para mí está genial, porque está pasando lo mismo que pasaba en los tiempos de antes, que yo lo voy a decir por mí. Yo veía antes a la gente con los megáfonos en la calle y decía, ese tipo está loco, ¿por qué está voceando así? Son las 8:30 de la mañana, esta hora la gente todavía está despertándose bien, ¿qué es lo que él dice? Criticando a los demás por lo que nosotros deberíamos estar haciendo también. Pero nosotros lo criticamos, yo voy a hablar de mí, no voy a hablar de nosotros. Yo lo criticaba, pero no lo hacía. O sea, ni lavaba, ni apretaba la batería. Lo mismo está pasando con este ejemplo, de decirle, por decirle el nombre de Félix Aquino. Hay gente que lo critica, no, porque él relaja mucho, porque hace, ¿y qué tú estás haciendo, bebé? Enséñame tu YouTube channel de estudio bíblico. No tienes, sorry. ¿Verdad? Entonces, es lo mismo. Me encanta él porque él comunica un mensaje claro. Incluso yo siento que su público se está segmentando más hacia la misma iglesia, no tanto para evangelizar. Pero dentro de la iglesia hay que dar su evangelizadita de vez en cuando, porque como que se descarrían los muchachos. Como que nos descarriamos, déjame incluir.
Entonces, pero ese es el caso de él, que él habla más del tema así conocido por los cristianos. Pero está bien interesante porque yo, por ejemplo, antes, los jueves, yo subía unas 4 historias cuando estaba de regreso del trabajo a casa o estaba con mi novio, lo que sea. Y yo aprovechaba el tapón y decía que los consejitos de los jueves. Y yo pensaba como que nada, un consejito en lo que yo estaba en el tapón, pero me escribieron varias personas diciendo, wow, eso que tú dijiste me ayudó. Y yo digo, oh, pero bien. O sea que a veces con cosas súper sencillas tú puedes evangelizar. O sea, evangelizar es esto, comunicar un mensaje, hablar con otra persona. En las redes tú tiras palabras al aire, pero hay alguien que le va a caer. Hay alguien que le va a caer la semilla del Señor. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es ganarte la atención de la persona. Esto aplica para redes sociales, aplica para la vida real, aplica para todo. Gánate la atención de la gente. No es heavy que tú estés evangelizando a alguien. Ven acá, Moisés. No es heavy que tú estés evangelizando a alguien. Ven, evangelízame. Predica, Cristo. Dios te bendiga. Amén. ¿Cómo se siente? Muy bien. Yo quiero compartir un breve mensaje con usted. ¿Me Sí, permite? dale, que no, dale. En este momento, Moisés lo mandan para su casa con un ojo bollado. O sea, si una persona está usando el celular, como era el caso, tú le dices, como tú me dijiste, ¿me permite compartir un mensaje con usted? Sí, dale, pero puedes prestarme atención y mirarme a la cara. La persona puede ser que no lo haga o puede ser que sí. Pero lo primero que tú necesitas es ganar la atención de la gente. Lo segundo es construir un interés. ¿Cómo se hace eso? Preguntando. Hey, ¿cómo te va? ¿Cómo te va en la vida? No sé qué. ¿Y a qué tú te dedicas? Ah, qué bien, mira, yo hago algo parecido a eso. Pero mira, yo de verdad quiero decirte algo, porque mira, a mí me pasó una cosa. O sea, tú puedes compartir tu testimonio, que eso se lo voy a dar más para adelante. Pero tú tienes que construir un interés, ganarte la atención, llegar a un punto. Eso te lo va a decir el Espíritu Santo. Y también el perfil de las personas. Porque si te llega una persona, una señora, tú le vas a preguntar por la familia, porque por ahí te corren las doñas. Tú le preguntas por la familia, ¿cómo le va a mi doña? ¿Y la familia? ¿Cómo se siente? ¿Y la nieta? Duro para que te diga que no tiene hijos, pero no importa. Pero puede pasar de todo, pero el perfil de la persona te va a decir muchas cosas, pero sobre todo el Espíritu Santo te va a mirar a toda verdad. Provocar en ellos un deseo de seguir a Jesús. Eso tú, mientras vas compartiendo, tú con tu testimonio, con lo que tú has vivido, tú vas a provocar a ellos un interés. Dale 2 para adelante. Ahorita, ok. Como le decía, al hacer las preguntas correctas y ofreciendo la información adecuada, tú puedes despertar la curiosidad de la gente. Y cuando te das cuenta de que tienen curiosidad, ellos van a seguir respondiendo a favor de lo que tú estás diciendo. Para lograr transmitir un mensaje de manera efectiva, no te robes el show hablando, pregunta. Repita conmigo, no te robes el show. No te robes el show. Hablando. Pregunta. O sea, pregunta a la gente, escucha. Porque esto es una conversación, un monólogo. Entonces, por eso es necesario escuchar lo que la gente tiene que decir sobre lo que tú estás diciendo. Testimonio en 3 minutos. Ok. Esa es una forma muy interesante. Hay muchísimas herramientas de evangelizar, pero esta es una bien interesante porque es lo que tú has vivido. ¿Y quién no se sabe lo que ha vivido? O sea, puede ser que tú sepas 15 versículos bíblicos de la Biblia, marcando la frase. Tú puedes ser que tú te sepas 15 versículos bíblicos, pero tú no sabes dónde están, como es mi caso. O sea, yo me sé mucho verso bíblico, pero no retengo como los números. Pero mi vida, manito, yo me la sé, porque yo la viví. Yo vi esos capítulos en vivo. Entonces, el número 1, ¿cómo era mi vida antes de Jesús? El segundo, ¿cómo conocí a Jesús? Y cómo es mi vida ahora. O sea, antes, cómo y ahora. Entonces, yo le voy a hacer un ejemplo con mi testimonio en la vida real. El evangelio que tengo muy grande por el Señor que nos ayude. Ok. ¿Alguien tiene un cronómetro, por favor? Aquí. ¿Sí? Me avisa cuando lo ponga. Y cuando tenga 3 minutos, tú me avisas. 3.
3 minutos, sí. Ok, dale. Ok. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Mi nombre es Lucy Pellegrín. Y bueno, mi vida antes de Jesús, yo era una persona que tenía mucha falta de identidad, porque yo pensaba que mi identidad estaba en lo que yo hacía. Si yo no tenía muchos cursos, si yo no estudiaba mucho, yo pensaba como que yo no era nadie. Pero después, cuando yo conocí al Señor, yo me di cuenta de que yo soy alguien porque Él me hizo su hija, porque Él pagó el precio por mí en la cruz. Cuando yo me di cuenta de eso, ya yo dejé de buscar la aprobación de la gente por la cosa que yo hacía. Cuando yo de verdad entendí que Jesús es suficiente para mí y de que yo soy importante sin importar lo que yo tenga o lo que yo haga, ya yo cambié mi vida. Y ahora mi vida es diferente. Ahora yo vivo para Cristo. Y cuando yo me dejo guiar por Cristo, toda la gente que está a mi alrededor sale beneficiada porque yo escucho su voz y puedo servirle a la gente según lo que ellos necesitan, no para buscar su aprobación. Así que hoy tú puedes ser diferente y tú puedes entrar en un tiempo nuevo donde tú dejes de buscar la aprobación de la gente. Porque la gente nunca va a estar satisfecha, pero ya Dios te hizo completo en mí. Dios te bendiga. Bueno, 1 minuto 11. oye, Epa. lo mismo no, porque el llamado es otra cosa, ahí se cae la gente y eso, entonces es otra cosa que toma más tiempo. Mira, ese es mi testimonio. Yo rompí récord ahora, oh wow. Hablé muy rápido. No, hablé bien. Bien, un minuto, ¿cuánto hablaba? 11. Un minuto, gloria a Dios. 1 minuto 11 puede cambiar la vida a una gente. Cuando tú, de verdad, obviamente tú tienes que sentarte a ver lo que tú vas a decir, porque hay muchos detalles que tú tienes que obviar. Tú no puedes decir, ay, me rompí un dedo, no sé qué, tú sabes, pero en 1 minuto 11, o sea, imagínate que tú tengas 3 minutos con una gente que se va a morir. Suena un poco creepy, pero yo aprendí eso y de verdad, y también me pasó algo parecido en estos días. O sea, tú vas a tener 3 minutos con una gente que tú no sabes lo que le va a pasar cuando dejes de hablar contigo. Esos 3 minutos que tú vas a tener con esa gente, tienes que aprovecharlo muy bien y hablarle claro. ¿Por qué le digo hablar claro? Porque nosotros a veces queremos maquillar el evangelio. Y yo era la gente también que criticaba a los RT, diciéndole, no, porque eso no está de nada, que yo le llamo hijo del diablo a la gente. Pero yo le voy a hacer una pregunta, ¿el que no es hijo de Dios, de quién es? Crudo y sin censura, así. Quizá a muchos no le va a caer bien. Quizá a muchos no le va a decir, mira, tú estás en pecado, tú necesitas arrepentirte. Quizá a muchos no le va a caer bien eso. Pero si le cayó y se arrepiente, van a tener vida eterna en Cristo Jesús. Pero si tú se lo maquillaste mucho, ellos van a querer arrepentirse y como que tú sabes. ¿Me entiendes? Entonces, tú puedes decir tu testimonio y cuando tú hagas el llamado, tú explicarle a la gente cuál es el plan de salvación del Señor, que Jesús vino al mundo a derramar su sangre por nosotros, que éramos pecadores, para que seamos salvos. Que los que no reciben a Jesús en su corazón y mueren sin Cristo, van a la condenación eterna. Señores, ya está bueno de maquillar el evangelio, ya está bueno. Es necesario que nosotros hablemos claro, porque nosotros hemos vivido el milagro de la salvación. Y de verdad, si nosotros no nos arrepentimos, nos vamos para el infierno. Eso no, ahí no hay cuento, ahí no hay. Eso está claro en la palabra del Señor. Entonces es necesario que nosotros nos paremos en dos patas, como dicen en los campos, y que la palabra que hemos recibido, la verdad que es Cristo Jesús, la hablemos. Porque yo te voy a decir una cosa, tú le puedes maquillar todo lo que tú quieras el evangelio, pero cuando se vayan a chocar con la Biblia, hermanito, se van a dar duro, porque van a ver todas las bondades de Dios. Y yo no estoy diciendo como esto de que Dios es rajapala y no sé qué. Pero Dios es justo. La palabra de Dios dice en Proverbios, no recuerdo dónde, pero sí lo dice, que el trono del Señor, o sea, uno de los cimientos de Dios, del trono del Señor, es la justicia. Y Dios dijo una palabra y la va a cumplir. Y ya todo está escrito en la Biblia. Entonces, es tiempo de nosotros hacer llamado como Él, claro,
Después que tú compartas tu testimonio, haz el llamado claro. No lo maquilles, por favor. Siguiente. Esta es una imagen de evangelismo, ¿ok? En el chocolate de amor. Estrategia: saludar, lo que le había comentado, el servicio a la comunidad, o sea, hacer respuesta. Le voy a poner un caso, qué sé yo, si hay un ciclón y tú eres de Maní, bueno, no, pero no con el chisme más cerca, tú eres de, digamos, un pueblo cerca de aquí, de Santo Domingo, de San Pedro, de Boca Chica. Vino una temporada ciclónica y tú eres de Boca Chica. Si tú puedes conseguir 4 racks de agua, puedes conseguir un par de sábanas, puedes llevarte unas cuantas ropas para allá, aunque tú puedas ayudar a 3 gente, eso es una forma de evangelizar. Porque muchas veces nosotros tenemos en mente que ayudar, que la ayuda comunitaria, tú tienes que llevar un camión de comida. No, manito, tú cuando tú le pasas una libra de azúcar a tu vecina, tú la estás ayudando. O sea, tú no sabes lo malo que está sin azúcar en una casa. Y cuando tú de verdad le dices, la vecina dice, ay, mira, necesito azúcar o lo que sea, dice, ay, sí, tenga mi doña, Dios le bendiga, cualquier cosa estoy a la orden, ya usted sabe. Así tú te vas evangelizando con una libra de azúcar, ya tú sabes. Alimentos gratis, chocolate de amor. Chocolate de amor es una actividad que hace Bucum, Santo Domingo, todos los jueves en el metro. Se reparten 1.500 vasos de chocolate y 1.500 panes. Y es precioso, o sea, ahí tú te encuentras de todo. Gente que va de camino al trabajo, gente que se quiere quitar la vida, gente de todas las formas y colores, con todas las situaciones de verdad ustedes no se imaginan. Y es una bendición, tú puedes decir, oye, date un chance. O sea, es aperísimo porque la gente coge el chocolate y el pan, y en lo que ellos están masticando, ahí tú le predicas, y está cogido porque nadie habla con la boca llena. Entonces, o sea, es genial porque, o sea, ellos tienen que comer pan con chocolate y no pueden entrar al metro comiendo. Entonces, eso de los alimentos, a los dominicanos nos encanta comer, así que las artes, danza, drama, música, el baile, todas estas cosas. Yo sé que aquí hay muchísimo talento. Con lo que tú tienes, tú puedes evangelizar. Con lo que tú tienes, tú puedes alcanzar mucha gente para Cristo. Ser respuesta. Dile al hermano que está a tu lado, ser respuesta. El mundo te necesita. Operativos médicos. Yo sé que quizás no hay ningún médico, bueno, sí, Kendrita es médico, pero quizás tú no eres médico, pero tú puedes ayudar a pasar la medicina, no importa. O sea, si hay un operativo médico en tu iglesia o en cualquier comunidad, tú estando ahí ayudando a la gente hace la fila, cualquier cosa, tú puedes ir a un operativo médico a servir. El baile, impresionante. Actividades infantiles. Señores, haciendo un paréntesis con las actividades infantiles, miren, para que ustedes estén claros, los niños son el blanco del diablo ahora mismo. Porque como nosotros ya estamos evangelizados, nosotros ya tenemos un chin de valores de que nuestro padre nos enseñaba, el enemigo está atacando a los niños. Ustedes supieron el libro de ideología de género y todo eso. O sea, el enemigo quiere ahora mismo educar a los niños de una forma retorcida para que crezcan, tú sabes, con todas esas bases diabólicas en su mente, y que ya sea muy difícil cuando estén grandes que le enseñen la palabra del Señor. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Entonces eso incluye a todos los caminos. Eso no habla de que instruye al niño en el camino de Dios, ¿no? Ahí dice instruye al niño. Ustedes no han visto niños que desde chiquitos son delincuentes y roban y de todo. Y niños también que de chiquito sus padres lo educan y son súper geniales. O sea, la niñez es una etapa sumamente importante de la vida de los seres humanos, porque ahí es que se arman los cimientos de con lo que tú vas a crecer. Yo sé que aquí cada uno de nosotros venimos de casas diferentes y tenemos costumbres diferentes, pero tenemos muchos valores parecidos. Que tu mamá te dice, diga buenos días. Cuando tú estabas chiquito y tú entras a un lugar y así, o sea, que te daba vergüenza, pero te enseñaban las cosas. Entonces, eso es lo que el enemigo quiere hacer, dañarle la mente y el corazón a los niños. Siguiente, alcanza tu área local.
Esto es One World, una campaña que comienza esta semana que viene, que son 10 valores. Estamos apoyando. Y estamos apoyando. Un aplauso, gloria a Dios. Entonces, cada día hay un valor, un día de fe, de amor al prójimo, del trabajo. Este será el día del trabajo. Y Pum sale a la calle. Ellos están en el residencial como novios, se limpia el parque, se limpian las aceras, se pone residencial bello. Ellos van por una sola calle, pero quizá lo que tú puedes hacer es barrerle a tu vecino del frente. O quizá tú le dices a mi doña, mire, ¿quién la va a fregar hoy? O sea, yo sé que aquí todos salimos en la mañana a trabajar y regresamos en la noche. Levanten la mano lo que le pasa a eso. Ok, casi todos. Pero en tu trabajo tú puedes hacer esta campaña. Qué sé yo, hay un reguero con el escritorio del amigo tuyo y tú llegas un chisme temprano y se lo pone nítido. Y tú dices, wow, madre, ¿quién me arregló esto? Sí, manito, hay que hacer algo. Hoy es el día del trabajo, yo te amo y Dios te bendiga. Así que yo quiero ordenar tu vida, ese desastre que tú tienes, de lo que es no sé qué. O sea, hay muchísimo formas de evangelizar. De verdad. Siguiente. Compartir el mensaje. El mensaje puede salvar a alguien si la persona entiende. O sea, si tú estás predicando y tú le estás hablando de teología, yo miré a Lobo el Señor, porque ay Dios, porque te quiero, mano, tú eres de lo mío. Hay gente que te entiende. Así que no te preocupes, evangeliza. Si tú le hablas de algo a la gente que no está entendiendo, no funciona. O sea, la gente tiene que entender lo que tú le estás comunicando. Por eso tú le preguntas, ¿tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo? Tú te puedes detener y hacer una nota mental de cada 30 segundos. Quizás sea muy estructurado, yo siempre es así. Pero quizás tú dices, cada 30 segundos tengo que preguntarle al presidente que lo estoy diciendo. O cada vez que tú comuniques una idea, tú le preguntas, ¿tú estás entendiendo lo que yo estoy diciendo? El siguiente, ¿cómo compartir el mensaje? El plan de Dios, el problema, el amor de Dios y la decisión más importante. Si ustedes se fijan, esto es muy parecido a lo que yo estaba hablando ahorita de los 3 pasos, de cómo era mi vida antes, de cómo es cuando llegó Jesús y de cómo es ahora. O sea, el plan de Dios, del desastre que nosotros hicimos, el plan, el problema, el desastre y el amor de Dios. Y la decisión más importante, que en este caso vendría siendo el llamado. Es importante que nosotros también tengamos buenas bases bíblicas, porque la gente te va a preguntar y va a cuestionar tus ideas. Y tú, de una vez, lo matas con la Biblia, la real. Entonces, o sea, porque yo te voy a decir una cosa, nosotros cualquiera puede hacer una idea, hacer un argumento mental, pero la Biblia, hermano, de verdad, que el Señor nos ayude. Lo que tan flojo de Biblia aquí, le estoy dando seguimiento. El problema, el hombre se separó del Creador y decidió tomar su propio camino. La base bíblica es Romanos 3, del 10 y 23. No hay justo ni aun uno, por cuanto todos están destituidos de la gloria del Señor. Es importante que ustedes sepan Biblia. Ustedes pueden anotar ese verso bíblico. Si quizá quieren que devuelvan la diapositiva para que vean el verso bíblico anterior, ¿quieren? Sí, dale para atrás. A la número 1, ponen el número 1, exacto. La base bíblica, yo se la voy a decir, no se apuren. La base bíblica del número 1 es Génesis 1:31. Ese es el plan de Dios. Génesis 1:31. Laura, me avisa. Sí, no te preocupes. Ya lo tienen. El verso bíblico número 2, el problema. Romanos 3. El problema. Romanos capítulo 3, 10 y 23. El siguiente es el amor de Dios.
Juan 3:16. Y la número 4, la decisión más importante, Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hey, señores, Dios no la puso demasiado fácil a nosotros. O sea, no hay que confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. Nosotros somos complicados, de verdad. Cristo. Hasta Dios me está predicando ahora mismo. ¿Cómo obtener una respuesta? Invítales a tomar una decisión. Explícale los requisitos. Porque muchas veces nosotros le comentamos a la gente de cómo tomar una decisión, pero no le explicamos los requisitos. Entonces se van con Cristo en el corazón, con el mundo en la mente, con un lío ahí en su cabeza, con un sancocho, porque saben que aceptaron a Cristo. Y muchas veces dicen, yo soy cristiano, y tú lo ves en un colmadón bajando fría el domingo a la hora del culto, porque ellos aceptaron a Cristo y son cristianos, pero nadie les dijo que ellos que necesitan dejar que el Espíritu Santo transforme su vida. Pídeles que oren después de ti, o sea, que repitan lo que tú estás orando. Hay muchas oraciones de confesión de fe, de salvación diferentes. O sea, tú no tienes que tener un patrón, tú tienes que decir, Señor Jesús, en esta hora, te entrego mi vida, te entrego mi vida. O sea, tú oras al Señor y le pide que te dirija a cómo orar, pero tienes que confesar que Jesús es el Señor, que acepto en mi corazón, te entrego mi vida. Eso es lo básico. Después las cosas se la da como que quiera. Y de último, pero no menos importante, pregúntales si entienden lo que acaban de hacer. Porque a cuánto les ha pasado que dicen, ay, se convirtieron 3 gente en un evangelismo y la gente así, en Juan con los pastores, Belén con los pastores, así, que no saben lo que acaban de hacer. Porque ustedes no lo crean, señores, en un país se cree que está evangelizado, mucha gente todavía está en el aire porque quiere Jesús. Eso da de todo. Eso da hasta ganas de llorar. Mi hermana Oma era Álvarez, tan bella. Señores, esa mujer de verdad. Eso es oración. Y es un mandato. Siguiente. Esto es One World también, el día del respeto, Dios te ama. Eso es bellísimo, señores. Ustedes no han visto un evangelio. Hay un proyecto bien interesante de un hombre que ni siquiera sabe que lo están promocionando en las redes. Sucede en el caso que hay un señor que recibió una revelación de Dios y Dios le dijo que escribiera letreros y lo pegara por todo Santo Domingo. Yo no sé si ustedes han visto letreros que son como en un pedacito de cartón de que la droga mata. De que, señores, eso es un viejito. Yo creo que está en el 9 y él tiene muchos letreros. Si tú quieres, tú coges uno y lo pegas por tu casa. Dice que no lo aborte. Kevin. Que sí. Kevin Dada. Ese mismo es un muchacho que no tiene piano. Que el Señor te va si estás viendo, complétate que si me están transmitiendo. Él es publicista y él hizo de este proyecto un proyecto que se llama Urbangelio. Ustedes lo busquen así, el hashtag en Instagram, le ponen Urbangelio y él publica todos los letreros de este señor. Es impresionante, señores. Yo estaba en situaciones de que yo voy en mi guaguita, qué sé yo llevo una guagua, yo veo un letrero de su y eso me ministraba. Hay quienes están porque tú, o sea, no lo abortes, la droga mata. O sea, señores, un letrero, ustedes no se imaginan. Ustedes no se imaginan. Y todos los mensajes, ustedes se dan cuenta, son cortiticos. O sea, son como lo que quepa en este cartoncito.
¿Qué cabe aquí, Señor? La droga mata. Ok, gracias, Señor. O sea, el tipo, ese señor, señores, de verdad, y yo se lo estoy diciendo yo siendo cristiana, pero hay mucha gente que no conoce del Señor, que yo sé que esos carteles de lo de la droga, de que no lo aborte, de que no mate, de que Cristo te ama, de que si tú, el tipo es súper creativo, o sea, el Dios tipo te es... preguntará por eso que vuelves. Oye, señores, el tipo, yo quiero conocerlo porque el tipo es un genio de la escritura. El tipo es un genio, pero el tipo es un genio de la escritura. Entonces, eso de hacer carteles, qué sé yo, que si Dios te dice que pinte, de verdad, hace mucho yo tenía un sueño, yo pintaba antes. Ya dejé. Yo pintaba y yo de verdad soñaba con tener una exposición de pintura y que la gente cuando vea un cuadro diga, óyeme, yo quiero recibir a Jesús. O sea, ese era uno de mis sueños, que yo decía, yo quiero cuando la gente ve ese cuadro, sienta el Espíritu Santo, que se arrepienta de su pecado. O sea, hay tantas formas de nosotros poder compartir a Cristo. Levanten la mano lo que pintan aquí. O sea, señores, pinten para Cristo, no que pinten el logo de para Cristo, pinten para Dios, para Jesús, que este nombre del ministerio es un lío. O sea, lo que sea que tú hagas, mira, si tú diseñas ropa, diseña para la gloria de Dios. Porque hay gente que en una pasarela, después de esa pasarela va a querer suicidarse. Entonces, si un día tú estás en una pasarela y tú estás exhibiendo tu ropa, el Espíritu Santo va a ministrar a esa gente y esa gente va a cambiar de opinión. Si tú eres una persona, qué sé yo, que escribe para Dios, que hay gente que necesita lo que tú tienes. Si tú eres una persona que baila, manito, baila para el Señor. Busca inspiración de la palabra. No, manito, yo me voy a bailar el Salmo 26 aquí. O sea, todo lo que Dios te ha dado, Dios no te lo dio por error, Dios te lo dio por una razón. Entonces hazlo conforme a la palabra y para exaltar el nombre de Cristo, que a alguien le va a caer esa semilla y va a ser transformado. Continuamos aquí. Ya dale para acá. Y nada, Dios le bendiga mucho, gracias por su tiempo. Cuerpo que creó Dios. Dios creó un cuerpo que podríamos decir que es un equipo. Hay un líder. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cristo es que te está diciendo, detente, tiene que haber una estrategia. ¿Qué más dijeron? Aparte de la estrategia. Tiene que haber comunicación. ¿Qué más? Tiene que haber coordinación. Entonces, nosotros, es cierto que todos tenemos un trabajo individual, pero nosotros no vamos a conquistar el mundo para el Señor trabajando individualmente. Yo necesito a mi hermano. Es más, las dos formas que aparecen en la Biblia que dicen cómo el mundo va a saber que vienen de ti, uno de ellos es la unidad. No es directamente por el Evangelio, sino viendo cómo la iglesia está unida. Si hoy el mundo no está viendo que nosotros venimos de Dios, es porque la iglesia hoy en día no está unida. No está unida. Tenemos que estar unidos. Y lo segundo es viendo cómo se ama. Esas dos formas es la que aparece en la Biblia para que la persona que no es cristiano diga, yo no sé los otros grupos, de los Hare Krishna, de los Mormones, qué sé yo, los otros grupos. Ahora yo sé que ese grupo viene de parte de Dios. ¿Por qué? Miren cómo habla la cabeza y todo obedece. Mira cómo se comunican. Mira cómo están unidos. Y lo vemos en la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Dice que la iglesia tenía en común todas las cosas y ganaban así el favor del pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿quiénes? Los que habían de ser salvos. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta estrategia, hermanos. Nos falta unidad, nos falta amor, nos falta coordinación.
Si nosotros estamos así con un sálvese quien pueda, déjeme decir que nosotros habremos fracasado en nuestra misión. Mi misión no es llegar solo. Mi misión es llevar a otros. Hubo una vez que se hizo esa competencia y cuando tú piensas en ti mismo, tú le dañas la oportunidad a los que vienen detrás de ti. Porque cuando el cristiano comienza a caminar tan individual, no, yo hago eso porque me gusta y esto y lo otro, hace que el evangelio sea más difícil para el otro que quiere ganar a alguien para el Señor. Decía Pablo en una ocasión, si el comer carne hace caer a uno de mis compañeros, yo prefiero nunca jamás volver a comer carne. ¿Para qué? Para mantener ¿qué cosa? La unidad. ¿Entendemos el punto? Tenemos que mantener la unidad sobre todas las cosas. Espero que les haya gustado la dinámica. Entonces pueden hacerlo en sus hogares. No, ya ustedes saben la finalidad, así que solamente se puede hacer una sola vez. Muy bien. Estamos tratando acerca de los, en este caso, los millennials. Obviamente, aquí no es que voy a tratar directamente el grupo de estrategia, porque ya se ha hablado de parte de estrategia. Quiero darle una visión de lo que dice la palabra de Dios con relación a esta situación o lo que, cómo el Señor trata las generaciones. Si ustedes buscan en la palabra de Dios, aparece en muchas ocasiones lo que es las generaciones. Y de eso es que nosotros vamos a tratar un poco. Así que, su generación, ¿quiénes nacieron del 90 para acá? Levanten la mano. Ay, qué bien. Muy bien. No, excelente, excelente. Los sensibles, le dicen los sensibles a los milenios. Muy bien. Aquí vemos la parte de las generaciones, pero antes de eso, en la forma que siempre doy todo esto, es que cuando aparezcan textos bíblicos, yo quiero que alguien lea el texto bíblico y luego voy a hacer preguntas. Las preguntas siempre se van a contestar con lo que dice el pasaje. No me interpreten. Primero hay que interpretar el pasaje, es lo más correcto, y luego, si hay que interpretar, ya después que se interpretó el pasaje, entonces interpretamos. Bien, muy bien. Así que aquí vemos diferentes tipos de generaciones. Obviamente, esto es muy Gringolandia. El concepto de estas generaciones, está el primer grupo, que son los baby boomers, que son de los años 40 a más o menos al año 65. Eso depende de qué escritor esté hablando de las generaciones, porque eso varía. Ahora, ¿cómo es que se toma en cuenta esto de las generaciones? Es cómo se ha comportado el mundo. Cada cierto tiempo, el mundo cambia su formato, ya sea por la tecnología, por los eventos, por las tragedias. Y en este caso, esta generación sufrieron muchos tipos de guerras y demás, pero también había condiciones sociales muy difíciles. En ese tiempo era muy difícil inclusive hasta hacer un bachiller. Así que vemos que esas condiciones sociales, tenemos que los baby boomers era la generación que conocemos. Hay más generación obviamente de los años 40 en adelante, pero nos interesa de los años 40 para acá. Ellos eran muy trabajadoras, eran personas que desde que se levantaban hasta que caía la noche, siempre trabajando. Después vino la generación X. La generación X, los baby boomers, al trabajar mucho, ellos dijeron: nosotros no queremos que ustedes tengan una vida como la de nosotros. Así que se esforzaron un poquito más para que la generación X pueda ir a la escuela. Así que de la generación X es que vemos que en la familia aparecen ya algunos
la gran mayoría que terminaban el bachillerato, por lo menos uno de la familia terminaba la universidad, y vemos ya un cambio con la generación X. Ahora, de la parte de la generación X, ellos, ese grupo, comenzaron a trabajar. El concepto de trabajo era diferente. Ya vemos que no era que se quedaba mi mami baby boomer en la casa y iba a trabajar mi papá boomer, sino que ya en la generación X salía papá y mamá, tenían su trabajo. Eso hizo que la nueva generación no solamente tengan la facilidad de terminar el bachillerato o de terminar la universidad, sino que es la generación que ha tenido la oportunidad de hacer especialidades y de tener a nivel económico el manejo de dinero más grande a nivel mundial. Por eso la generación millennial es reconocida por la comunidad o el grupo de mayor consumo sobre la tierra. A nivel mundial, los millennials consumen, es decir, compran en todas las formas, el 65% de todas las cosas que se producen en el mundo. Eso es exceptuando la comida, ¿de acuerdo? Estamos hablando de televisores, de radio, de ropa, de esas cosas, ¿de acuerdo? El 65%. Después viene la generación centennial. La generación centennial, muchos de ellos son hijos de millennials. Ya los millennials comenzaron a ver la computadora, vieron el salto, el internet y eso. Y dentro de eso ya vienen los centennials. Y los centennials ya vienen del 2000 para acá. Dentro del grupo de los centennials hay un grupo que se le ha conocido como aldea digital. ¿Quién ha escuchado esa expresión, aldea digital? Muy bien, que el Señor la bendiga en dos. Ok, rápidamente, la aldea digital viene siendo el grupo que nació, que no vio, por ejemplo, el televisor análogo o el celular análogo. Nació viendo todo HD, computador y demás. Tú le hablas de cassette, de eso. Ellos no van a entender eso porque ya ellos nacieron en la aldea digital. Todo, absolutamente todo, ya es digital en el caso de ellos. Contrario a los millennials que vieron la transición del análogo a digital. Muy bien. Entonces, es para que entendamos de la parte de la generación. Dicen de los centennials, de los millennials, que es la generación más vaga, es decir, que trabaja menos, pero lo que lo están evaluando son los boomers y también la generación X. Ya los trabajos han cambiado, no se quedan todo el tiempo en un trabajo. Y hay algunos, no, yo duré ya 35 años en un solo trabajo. Ustedes no van a ver, muy difícilmente el millennial tenga esa mentalidad. Siempre piensa, no, yo voy a buscar un mejor trabajo, con mejores beneficios, o que yo pueda crecer y todo eso. Eso no lo tenía la generación X y mucho menos la tenía la generación Y. Muy bien, vamos a ver un video, porque yo hablo mucho y duro mucho. El video habla mucho, pero dura poco. Así que vamos a ver qué es un millennial. Hay un texto muy importante de la palabra que se encuentra en Hechos 13:36. Alguien que lo busque, lo lea acá. Porque la verdad David, habiendo salido de su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas a que Dios levantó, no vio corrupción. Ok, muy bien. ¿Qué dice de David? ¿Qué hizo David? Vamos a ver. Alguien que levante la mano y diga, ¿qué hizo David? Sirvió a su propia generación. Sirvió a su generación. En otras palabras, él hizo lo que tenía que hacer en su generación. El caso es si realmente yo he hecho lo que tengo que hacer con mi generación. De David, la generación que hizo David
no ha pisado sobre la tierra una generación así. Fueron los guerreros más perfectos, más implacables, y eran los guerreros de Dios, muy temidos. Se le conoce como los valientes de David. Eso es toda una historia, ya nosotros la sabemos. El caso aquí, David fue que contribuyó para generar ese grupo. Él impactó a su generación. Vamos a ver unas características que tiene el cristiano millennial. Muy bien, déjame ver cómo lo veo acá. Ok. Uno de los, no sé si decirle beneficio o perjuicio, es que tratan de no ofender a la persona. Es decir, le dan mucha vuelta al asunto, porque el caso es, yo no quiero ofender a la persona cuando estoy compartiendo de mi fe. Esa es una característica que tiene el millennial cristiano. Entiende que darle testimonio es más importante que compartir el evangelio. Aquí obviamente los millennials fueron los que hicieron esta frase: predica, 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 y si es necesario, habla. ¿Han escuchado eso? ¿Qué es lo que está diciendo? Lo importante es el testimonio. Eso es un concepto millennial. Vamos a ver si está apoyado en la palabra de Dios. Pero siempre se ha dicho, tú con tu forma de ser, tú viviendo tu vida cristiana, tú evangelizas. Son más tolerantes con los demás grupos religiosos contrarios a la fe. Antes, en la generación X, aparecía un Hare Krishna, Hare Krishna le presentaba a mí. No me importa si el Hare Krishna se siente mal, si le cayó mal, yo le comparto de Cristo y punto. Pero en el caso de los millennials no son así, sino yo voy a compartir mi fe sin confrontar su fe. Es más o menos el concepto. Y podemos tener compañeros hasta de otra creencia, hasta testigos de Jehová, y nos sentamos todos juntos, compartimos, él sabe quién soy yo le estoy testificando con mi fe, él está presentando su fe. El caso es no violentar como la comunidad. Están más concentrados en sus problemas y necesidades. Como es un grupo muy general, consumista, obviamente siempre veo lo que yo no tengo. Necesito cambiar de celular, necesito aumentar la banda de tal cosa, del internet, necesito esto, necesito lo otro, y el tiempo se nos va viendo solamente nuestras necesidades o lo que nosotros entendemos que son problemas. Y lo otro es, no hay una generación que pueda manejar más información con relación a la palabra de Dios. Antes, para tú tener una información de algo, tú tenías que conseguir el libro y no había otra forma. Ahora todas esas informaciones y más, y muchísimo más, están en las redes. Hay mucha información y es una generación que no es ignorante de lo que dice la palabra de Dios, pero es más o menos algunas de las características que tiene el grupo millennial o la generación millennial que están los cristianos. La pregunta sería: ¿hay cristianos millennial? ¿Qué ustedes dicen? Sí, dicen que sí. Sí. ¿Por aquí? ¿Qué dicen? Sí. Sí. Ok. Yo digo que no. Porque el millennial es un concepto del mundo, no es un concepto cristiano. Es cierto que nosotros ustedes están en la generación de los millennials. Eso es cierto. Es decir, alrededor su generación tiene esa característica. Pero no necesariamente el cristiano tiene que compartir la característica de su generación. Porque, por ejemplo, la generación X
había un movimiento socialista y que decía no, que lo importante es el hombre, hay que ayudar al hombre y demás. Y vemos que por lo menos en el caso de la generación X, como era una generación que enfrentaba a lo que había en el medio, ellos dijeron no, nosotros no somos eso, nosotros somos cristianos, porque era un grupo que enfrentaba a cualquier grupo que iba en contra de la fe. ¿Entendemos el punto? Entonces, Romanos 12:2 es muy conocido. ¿Qué dice? Vamos todos. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena. ¿A terminar dónde? ¿Hablando de quién? De Cristo. Así que él dice, yo voy a comenzar con los judíos, siempre con la ley. Cuando él llega a un sitio, lo primero que él hacía es que él iba a la sinagoga. Si ustedes quieren, comiencen a anotar. Pablo llegó a tal lugar, lo primero que él hace, llega a la sinagoga y después va a los gentiles. Pero en la sinagoga, él hablaba de la ley y después decía, se cumplió la ley. ¿En quién? En Cristo. ¿Entendemos el punto? Ahora, los que son sin ley, yo no puedo venir con los mandamientos judíos. No puedo venir con todas esas leyes. ¿Cómo le tengo que hablar? Como aquellos que no tienen ley. Entonces, ¿de qué yo hablo? De la cultura, del ambiente, de los desastres, de esto. Porque al final todo va a terminar ¿dónde? Hablando de Cristo y de Dios. Entonces, obviamente ha tomado este versículo porque dice, mira, ve lo que dice ahí. Como los dice, sin ley, sin ley. No, es lo que él hace una salvedad. Él dice, no es que yo estoy sin ley. Yo tengo básicamente dos leyes. O una ley. Yo no desobedezco nunca la ley de Dios. Y estoy sujeto a la ley de ¿quién? De Cristo. ¿Dónde nosotros vemos eso en este pasaje? ¿En qué versículo? ¿En qué versículo está? En el 21. ¿Lo vieron ahí? ¿Saben qué hacen algunos cristianos? Bueno, hubo uno que yo le encontré drogado y yo le estaba predicando. Y él me dijo en una que el hombre estaba, que había que hacerle así. Y él me dijo, yo soy cristiano. ¿Un cristiano drogado? Sí, es que el Señor me habló. Y yo para hablarle a los drogadictos, es decir, yo me hice drogadicto y yo le hablo de Dios ahí. Y comenzó ahí a hablar, pero él está refiriendo en ese versículo, él lo conocía el versículo, pero lo interpretó mal. Porque él dice la palabra de Dios que yo no estoy sin ley. Yo puedo hablar a los que no tienen ley, pero no, Pablo no se hacía un paria, un fugitivo, un malhechor para predicarle a los malhechores. ¿Entendemos el punto? Entonces no es eso. ¿Por qué? Todo me frena en la ley de Cristo. ¿Qué es lo que dice Dios? Yo no puedo pasar esa línea. Él utilizó muchísimas formas de evangelismo. Las formas de evangelizar son infinitas. Yo no puedo decir, bueno, esta es la forma. No, es que tú no sabes qué persona te va a tocar, porque quizás eso no sirva, esa forma de evangelización que te funciona a ti, pero no va a funcionar en el grupo donde yo me muevo. Muy bien. Hay un evangelismo que es el evangelismo relacional y de testimonio. ¿De acuerdo? Entonces, en esto debemos de ver, de nuevo, ok, ¿qué dice la palabra de Dios? En Hechos 15:7. Está ahí, lo pueden buscar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ok.
ellos habían compartido con los gentiles. Pero era necesario, ¿qué cosa? Con relación a los gentiles. Vamos a ver, que lo tenga, que levante la mano. Que oyesen la palabra. Es decir, mi boca, yo estoy con ellos, comparto con ellos, pero ¿qué yo tengo que hacer al final? Abrir mi boca y expresarle el evangelio. Que obviamente el testimonio es que da la fuerza del evangelio. Porque un cristiano sin testimonio, como había uno que él decía que era cristiano en la universidad, pero toda muchacha que le cruzaba, él no podía frenar su boca. Algún comentario había. Y si iba más bien vestida de lo común, ahí el hombre predicaba, pero de otra cosa. Y él un día comenzó a hablar del Señor y le dijo a uno, mira, yo soy más evangélico que tú. Es decir, el testimonio, no tenía testimonio. Entonces cuando él abrió su boca, todo el mundo le cayó. Pero no dije, yo sufrí por el evangelio. Y él, no. Tú estás dañando el evangelio. En el caso es, hay que abrir la boca y expresar. ¿Por qué? Porque la otra forma es la forma natural. La forma natural es el testimonio y que la naturaleza también te habla de Dios y todo lo demás. Pero la forma natural es muy limitada porque no me habla de Cristo, no me habla en sí del pecado, no me habla de por qué Él murió en la cruz, no me habla de nada de eso. Entonces es necesario que yo, ya que Él dio el testimonio, entonces vaya y le exprese el evangelio. Tenemos como ejemplo el caso de Jesús. Tomé a Jesús porque indiscutiblemente es el mejor en mensaje personal de involucramiento con las personas. Así que vamos a ver qué dice de Jesús. Alguien que lea Juan 1 del 32 al 34. En este momento vamos a ir aprendiendo de Jesús. Es como nos sentamos con Jesús y le decimos, Jesús, enséñame a yo que yo pueda evangelizar. Muy bien, ¿quién lo lee? Ok. También dio buen testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Muy bien. Punto número 1, que ya lo tratamos. Que la persona vean en mí que yo soy un cristiano, que yo tenga un buen testimonio. Jesús no dijo nada. Si ustedes leen los otros pasajes, Jesús pasaba por ahí, él decía, después que vino del desierto de ser probado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estaban los discípulos de Juan el Bautista ahí. Entonces Juan era que daba testimonio de que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Así que las personas digan, mira, él podrá ser un poco sonso, ella quizás muy fuera de esto, pero es una muchacha que siempre habla la verdad. O un muchacho honesto, o esto, ¿por qué? No, porque él es cristiano. Porque hay una conversación ahí un poquito que se va poniendo candente, y ellos cuando te ven, no, es que estamos hablando de algo, no puede estar aquí, y esto, o excúsame, yo no quería decir eso porque tú estás aquí, entonces no quiero que te sientas mal. Eso es cuando sucede eso, es que estamos dando testimonio. Próximo. Antes de eso, este punto tiene que ver que después que Juan da testimonio y le dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los discípulos de Juan el Bautista lo dejan.
y comienzan inmediatamente a seguir a Jesús. Entonces esto sucedió, inmediatamente ellos seguían a Jesús. ¿Qué dice? Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos les dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Ajá, 39. Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Muy bien. Aquí vemos otro punto. ¿Qué hizo Jesús? Ellos estaban siguiendo a Jesús. Jesús, me imagino que siguió caminando, pero sabía, y en una se detiene. Y entonces él le dice: ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes buscan? ¿Por qué me están siguiendo? Entonces ellos le preguntaron: Señor, ¿dónde es que tú vives? Él dice: ¿ustedes quieren saber? A ver, vengan. Jesús lo más seguro había alquilado un apartamento, porque no estaba en su casa. Entonces, si no creían que Jesús en un momento vivía solo en un apartamento, Jesús tenía un apartamento alquilado. Así que ellos llegaron a su apartamento y él les dijo: mire, esta es mi casa, siéntense porque para mí es importante que ustedes estén aquí. Y él comenzó a hablarle a ellos. Entonces, si queremos tener un evangelismo real como lo hacía el Señor, puede ser de cualquier generación, esto no falla. Yo estoy llevando a las personas a mi área de confort. Mira, yo quiero que tú vayas al sitio donde yo como. Ven, yo te invito. Yo quiero que tú vayas a tal sitio. Yo voy a tal plaza comercial. ¿Quieres venir? Pero es con un propósito. Yo quiero evangelizarle, quiero que vea cómo es un cristiano de cerca. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ver qué tipo de entrega nosotros tenemos. Queremos evangelizar como a la distancia, hacer como... Creí. ¡Ay, creí! Ya va uno. ¡Ay! Que el Señor te bendiga. Mira, es evangélico ahora. Si fuera así fue un éxito, pero hay que relacionarse. Y el caso es que a veces, casi siempre, como que divide mi vida y yo en un momento yo les hablo. No, entre más tú lo involucras, hay mucha posibilidad de que esa persona crea. En Juan 1, 41 y 42 dice algo muy importante. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Entendió primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado a Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ok, ¿qué hizo él? Que fue primero, después que él salió del apartamento y duró toda la noche y Jesús hablándole y demás, él salió de ahí. ¿Dónde él fue? Ese discípulo de Juan, ¿dónde él fue? A buscar a Simón, que era quien, a Pedro, que era su hermano. Él le dijo: encontré al Mesías. Encontré al Mesías. No sé quiénes le han pasado. Cuando tú haces un evangelismo relacional, casi siempre esa persona te lleva a otro. Casi siempre. Hubo uno que, estando yo en el trabajo, tenía 3 personas que estaban bajo mi cargo. Cuando yo podía, le compartía la palabra, me decía: ay, tú me tratas muy bien, y esto y lo otro, y yo ahí aprovechaba. El caso es que uno me trajo un día a su esposa y me dijo: lo que tú me hablas, díselo a ella también. Y vino otro y me trajo su tío que era comunista. Ahí nos pegamos como 2 lápices ahí. Pero él dijo: oye, pero tú conoces mucho, tú tienes como mucho. Yo lo que le hacía pregunta a él, que se mande el mismo ahí, va, y le hacía pregunta, y esto, ¿tú no crees que eso tiene un problema? Sí, y tal cosa, ya, bueno, después le prediqué. El caso es que siempre te traen, siempre te traen.
Y este último, muy bien, alguien que lo lea. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, le prendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Muy bien. Aquí es estar atento a las necesidades. Debemos de estar atentos a las necesidades. Si ustedes lo leen, el libro de Lucas da esta historia antes de la conversión de Pedro. ¿Qué es lo que pasó? Está el hermano de Pedro, comparte con Jesús, él le comparte a Pedro y lo lleva a Jesús, y ahora Pedro tiene un problema en que su suegra está enferma. Entonces le dice a Jesús, que Jesús saliendo de la iglesia, vamos a ponerlo así, le dice, ven Jesús, mira, mi suegra está mala. No sé en qué estaba pensando Pedro. Quizá por eso Pedro siguió a Jesús ya, cuando dijo, ¿quién me quiere seguir? Yo. Pedro, por favor. Bueno, el caso es que ahí está Pedro, cortando acelerado, que le pasa la cosa a Pedro. Bueno. Mira, sácame a la suegra. Y va diciendo, ay, le salme a la suegra. Ya, eso es la mujer que se levantaron. Bien. Pero el caso es, yo quiero que entendamos, no hay algo que conquiste más a una persona que cuando tú estás atento de sus necesidades. Termino, obviamente quedaron unas cuantas cosas, pero esto es lo que el Señor quería que tuviéramos. Yo cuando estaba en Argentina, uno de mis compañeros de clase me invitaba a su casa los fines de semana, yo iba allá, y su papá era un ateo. Él decía, yo soy un ateo. Él, como sabía que yo soy cristiano, él ponía una cara de machete. Y yo llegaba, yo ponía la cara y yo, oh, ¿cómo estás, señor? Y nada, él ni me respondía. Y yo iba, ya me daba apuro. Yo le decía al amigo mío, yo le quiero predicar a tu papá, porque y ese hombre difícil, ese hombre. Oye, duré el año entero yendo para allá, para la casa. Enfermó su esposa. Y me llama el amigo mío, mira, mi madre está muy grave, quizás no pase de esta noche. Me gustaría que tú estés aquí. Yo hablé en la institución, no me querían dejar salir, pero como yo soy dominicano y ellos argentinos, ahí le dije, me dejaron hablar, perdieron. Al final le dije, bueno, uno de los compañeros de clase, su mamá se está muriendo. Ya en la conclusión de mi discurso es este. El caso es, nosotros como institución cristiana, ¿quién va a ir? Ya que no me dejan ir, ¿quién va? No, pero está bien, ok. Ahora yo voy a pedir un compañero porque yo no sé andar en Argentina. Y bueno, ahí fuimos, duramos 10 horas para llegar allá. Él supo que nosotros salimos para allá. Cuando llegamos a las 6 de la mañana porque duramos toda la madrugada de camino. Nos montamos en un autobús, en trenes, de todo, y era de madrugada ahí. Cuando llegamos, me quedé cuidándola a ella. Y él llegó como a las 8 de... Y él dijo, ¿y ustedes cómo? Y le explicamos, ¿ustedes hicieron eso? Sí. Él me dijo, yo quiero que tú vayas a mi casa. Habla con ellos para no vuelvas. Hoy, yo quiero que hoy ustedes descansen en mi casa. Y ahí le pude predicar la palabra. Él mismo me dijo, yo no entiendo por qué ustedes siguen eso. Y ahí entonces me dio la oportunidad. Hermanos, que el Señor nos bendiga grandemente y que realmente estas formas, que son las formas básicas que dejó el Señor, no van a fallar. Pasarán los tiempos, vendrán muchas generaciones, habrá muchos cambios, más tecnología y demás, pero la parte humana es lo que quiere el Señor, esos tipos de contactos que fueron las bases y siempre serán las bases de un buen evangelio. Que el Señor nos bendiga. Antes de que nosotros terminemos este tiempo, me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta respecto a cómo evangelizar, respecto a qué hacer en medio de situaciones difíciles.
¿Cómo reaccionamos cuando viene una persona que viene con un razonamiento quizás contrario? No sé, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Puede hacerlo ahora. Viene por acá Lucy y Guillermo, nos acompañan para responder en este caso. Entonces, acá, pues ya todos somos expertos porque el taller estuvo fantástico. A ver. Ok, yo quiero, Dios les bendiga a ambos, muy buena exposición. Yo quiero saber cómo responder cuando alguien nos dice que Jesús fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. O sea, que sí Él entendió todo lo que pasamos, pero que Él tuvo una característica que nosotros no tenemos. O sea, ¿qué explicación darles? Miren, si es evangelizar, si es el punto de evangelizar, tenemos que tratar de centrarnos en lo que es el evangelio. Eso es apologética, es decir, la defensa de la fe. Hay algunos que cuestionan ciertas cosas, pero apologética no es evangelizar. Y a veces nosotros nos ahogamos en la apologética. Es importantísimo la apologética, pero nosotros tenemos que ver en qué momento hacerlo y en qué momento no hacerlo. Hay personas que ya tienen conocimiento de la palabra. Entonces lo que hacen es comenzar a marear a uno con diferentes cosas doctrinales. La persona no necesita, el que no es cristiano no necesita doctrina, sino el evangelio. Entonces cuando ya está la parte del evangelio, la persona es enfrentada de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que necesita entender. Entender la... ahora no recuerdo el término de 100% hombres, eso tiene un término. ¿Cómo es? Creo que viene de la dualidad, ¿no? No, tiene otro nombre. Pero bueno, el caso es que ellos no lo van a entender porque nosotros mismos tampoco lo entendemos bien. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque todo ese ciclo es totalmente antinatural y fuera un poquito más alto, o es más alto de nuestra lógica. Es decir, Dios puede tener hambre, pero Jesús tuvo hambre, no, fue la parte humana, porque Él era 100% humano. Dios murió en la cruz, Dios puede morir, no, murió Jesús, Dios. Entonces, obviamente, estaríamos en un ciclo sin fin. Hay ocasiones que sí, le puede contestar. Les recomiendo la Biblia sistemática o temática. Y ustedes buscan ahí de la parte de que habla acerca de Jesús. Ustedes buscan Jesús como Dios. Y buscan, ahí tienen el listado de los textos bíblicos que te dice Jesús presentó la parte de Dios porque conocía el corazón de todos los hombres. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabía tal cosa. Entonces, Jesús puede perdonar pecado. Y ahí te dice un listado y tú puedes demostrar, mira, eso solamente lo hace Dios. Va al Antiguo Testamento y dice, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Solamente Dios perdona los pecados. Lo sabían muy bien los judíos. Dice, tú te haces hijo de Dios haciéndote ¿qué? Igual a Dios. Ellos sabían bien el término de qué significa hijo de Dios. Hijo de Dios significa Dios hecho carne y habitando entre nosotros. Entonces ellos sabían que iba a venir uno, que Dios iba a tener cuerpo y iba a estar caminando. La palabra es Emmanuel, ¿de acuerdo? ¿Qué significa Dios con nosotros? Pero una traducción mejor es Dios caminando entre los humanos. Bien. ¿Otra pregunta? Pasa también que cuando tú estás evangelizando, personas te dicen, tú dices, ok, Cristo te ama, y dice, ok, entonces gente dice, pero si Él me ama, ¿por qué pasa todas estas cosas negativas? Eso yo creo que a todos nos pasa evangelizando. Entonces tú quizás te dice, bueno, eso es la consecuencia del pecado, que no sé qué. Entonces es como que un poco complicado uno entrar en esos temas y no convencerlo, sino como que darle una respuesta. ¿Qué uno pudiera decirle a ese tipo de personas? Porque, por ejemplo, yo me muevo a un mundo donde los muchachos la mayoría son ateos, son gente tecnológica, informática, que es como difícil entrar en el evangelio de verdad. Porque yo me limito mucho en esa parte. Entonces yo quisiera saber cómo yo pudiera manejar esa parte. Ok. Hay algo que nosotros debemos entender. Nosotros nos mandaron a predicar el evangelio.
obedecer. Y yo me frustré por mucho tiempo por eso mismo, porque yo le compartí el Evangelio a muchas personas y yo intentaba convencerlo con, tú sabes, para que ellos siguieran a Jesús, porque eso es lo que uno quiere al final, que la gente siga a Cristo. Pero nuestra labor como cristianos es compartir el Evangelio y la palabra del Señor. Tú riegas la semilla y el Espíritu Santo la riega y el Señor es que hace que dé fruto, no somos nosotros. Ahora, de tu parte, lo que está es tú, como le compartí ahorita, tener buena base bíblica, porque también eso es muy importante. La palabra de Dios es la que transforma a la gente. O sea, tú, sin dar un verso bíblico a la gente, aunque suene muy simple, tú decirle, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, Juan 3:16, eso es súper poderoso, porque al ellos escuchar la palabra del Señor, es una semilla que tú estás sembrando. Bien. Entonces, no te preocupes por ese tipo de situaciones. Encárgate tú de vivir la palabra y compartir la palabra. ¿Contesté tu pregunta? Sí, más o menos. Miren, hay algo importante con relación a todo esto. No solamente se puede defender la palabra de Dios con la misma palabra de Dios. Hay casos que hay que utilizar una lógica simple, un ejemplo, para entonces volver a la palabra. Hubo un caso de que hubo un barbero que estaba diciéndole eso al cristiano. Yo sé que muchos lo vieron en YouTube. Es una forma muy fácil de explicar, porque dice, había un hombre muy descuidado y barbón. El barbero siempre le decía, no existe Dios, porque mira cómo, o Dios no es tan bueno, porque mira tanta maldad, mira cómo ese hombre violó a esa niña, ¿dónde estaba Dios en ese momento? ¿Dónde está? Dios no está en África viendo que se mueren millones y esto, ¿dónde está Dios? Si Dios no existe, Dios es malo, Dios. Entonces vio un hombre descuidado que iba en la calle y estaba el barbero ahí, y ellos estaban hablando y dice, oye, no existen los barberos. Y mira ese hombre lleno de... Entonces él dijo, no hay barbero bueno, porque ¿cómo anda un hombre tan descuidado así? Y entonces dijo, sí, hay barbero bueno, yo creo que yo soy un barbero bueno. Entonces, ¿por qué ese hombre anda así? No, porque él no viene a mí. Él no viene a mí a recordarse, porque yo lo recuerdo. Ese es el problema que tiene el hombre. Dios está ahí, pero el hombre no quiere venir, y ahí uno le predica, ¿de acuerdo? Así que es bueno utilizar también los razonamientos que ya ellos pueden, algo que ellos pueden manejar y entender. Una pregunta, es para acordar un poco a la respuesta. Hay un tema junto que la pregunta que tú haces de por qué la gente siempre dice que no, que mucho más de y todo eso. Y es cierto, pero básicamente la razón por la cual la gente del mundo es por las decisiones que toma el hombre. Entonces tú, desde la misma lógica, como tú explicas siempre, de pensar una lógica, tú siempre haces la misma pregunta, es que la culpa no es directamente de Dios, la culpa es directamente del hombre, porque ¿qué le falta al hombre que provoca guerras? Amor. Entonces, ¿qué se va a hacer el mensaje de Dios? En el amor. Entonces, donde no hay amor, siempre hay guerra, siempre hay un violador. Entonces, también hay una película muy buena que yo estuve viendo la semana pasada, no recuerdo el nombre, La lista negra. La cabaña, que explican, óyeme, es cierto, al protagonista le matan a la hija y la violan, no sé, entonces dice, es cierto, sucedió, y le preguntan, óyeme, pero ¿dónde estaba Dios cuando estaba sucediendo? Si es tan bueno que sé cuándo. Entonces dice, Dios estaba ahí. Entonces, pero ¿cómo así? Entonces preguntarle, ¿qué le pasó a ese hombre para que llegara al punto de querer matar a tu hija o para que tuviera el problema que provoque matar a tu hija? Entonces después se remontan a lo que le pasó al hombre. Después, ¿qué le pasó al papá de ese hombre? Y, o sea, la maldad es una cadena que se va multiplicando. Entonces, cuando la persona llega hasta el punto que provoca guerras, porque nunca tuvo amor hacia su descendencia, o sea, todo eso que somos el amor, donde no hay amor, siempre hay conflictos, problemas. Porque si yo te amo, yo no te quiero matar, si yo te amo, yo no te quiero robar, si yo te amo,
Si yo te amo, yo cumplo los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué va a ser amistoso? Y para terminar sobre eso, mira, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Señor es vida eterna. O sea, la Biblia te va a dar la respuesta exacta. Si ellos no quieren tomar la respuesta, allá ellos. Pero con el tú explicarle lo que dice la palabra sobre por qué pasan las cosas, eso es suficiente. Nunca crea que lo que tú compartes sobre la palabra del Señor no es suficiente, es suficiente. Y el Señor está haciendo un trabajo que quizás tú no lo estés viendo. O sea, cumple con tu deber de vivir el Evangelio y de predicarlo. Y el Señor va a hacer lo otro. ¿Por qué hay tantas guerras? ¿O por qué hay tanta gente necesitada? Ciertas preguntas que a veces entendemos que no tenemos la respuesta. Yo entiendo que la persona de Cristo, de Dios, no se puede hacer visible en nuestras vidas si no existen estas circunstancias. ¿Cómo yo conozco a un Dios que es proveedor si yo lo tengo todo? ¿Cómo tengo un Dios sanador cuando no estoy enferma? ¿Cuándo yo sé que Dios no es dueño del oro y de la plata si no existen los pobres? Entonces, lamentándolo mucho, esta situación que tenemos, Dios me dice, yo soy un Dios de paz, sí, pero yo lo tengo por medio de las guerras y tribulaciones en mi vida. Entonces, cada vez que una persona se nos acerque con expresiones como estas, no titubeemos, simplemente digamos que en tu vida, en lo que tú estás pasando, Dios se puede hacer visible. Tú puedes conocerlo como el gran yo soy, en lo que sea que tú estés viviendo. Ya sea que perdiste un ser querido, perdiste un papá, no importa. La persona de Cristo se hace a Cristo en tu escenario, no importa cuál sea. Ay, gloria a Dios. Y yo diría que esa intervención de Dileika se resume en una frase de un hermano del ministerio que nosotros conocemos que se llama Manuel Heredia, y él dice que las adversidades son el colchón de la bendición de lo que Dios tiene para ti. O sea, hay veces que hay situaciones difíciles que tienen que darse para que tú conozcas al autor de la vida. Y básicamente, en resumen, este taller, recordemos que evangelizamos porque creemos en Dios y porque queremos que las demás personas conozcan al Señor que nosotros hemos conocido. Porque es un mandato, porque la Biblia me instruye, y no simplemente eso, sino que me exige, me demanda que como hijo de Dios yo también lo represente. Que hay muchísimas maneras de compartir la palabra, que de un mensaje simple como un buenos días, Dios te bendiga, a un cómo estás, a un video por Instagram o a una foto por las redes sociales, yo puedo compartir la palabra de Dios. Y que hay muchas maneras del evangelismo también relacional y de testimonio. No simplemente yo hablo contigo porque quiero que tú conozcas al Señor, sino también yo quiero tener una relación contigo. Y en medio de esa relación contigo, la gente también va a conocer al Señor a través de eso. Recordemos que no se trata del mensaje que nosotros podamos decir y lo buenos y elocuentes que somos, ni las lindas palabras que pueden salir de nuestra boca. Se trata de Cristo, se trata de su mensaje, se trata de lo que Él hizo por nosotros y nosotros simplemente somos participantes de ese trabajo que Él ya hizo.